Shabbat Shalom amigos, bienvenidos una vez más a este espacio. Vamos a continuar hoy y el día de hoy a terminar con la lección de la Torá y la alimentación de santidad. Vamos a cubrir tres pasajes, 1 Corintios 8, 1 Corintios 10 y Colosenses 2. Así que vamos a compartir pantalla y vamos a empezar con esto. Bueno, antes de iniciar leyendo los pasajes de Corintios, es necesario analizar un poquito el contexto previo a la lectura de los pasajes para que vamos a tener más claridad a la hora de leerlos. Hay que recordar que en Hechos 15, el Eterno prohibió, el Eterno por medio de los apóstoles, dijo que a los gentiles que estaban entrando inicialmente se les dijera que se abstuvieran de 4 cosas, ¿no? Que era de alimentos sacrificados a los ídolos, fornicación, de ahogado y de sangre. Estos 4 elementos pues tenían que ver con la participación en los cultos idolátricos. O sea, directamente eso era lo que pasaba. Que ellos asistían a los cultos idolátricos, de repente conocían del Creador y la prohibición era no seguir haciéndose partícipes del culto idolátrico. Recordemos que en Israel siempre tuvo ese problema, ¿no? Varias veces fueron tentados a través de estos cultos idolátricos, también por el tema de la fornicación. Yo no sé si, bueno, si han leído la historia por allá, cuando el profeta Balaam, que no pudo maldecir al pueblo de Israel, le dijo al rey Balac que sedujera a los israelitas con las hijas del pueblo de Balac. Y precisamente todo consistía con el tema de la idolatría. También vimos cuando hicieron el becerro de oro, todos estos rituales de fertilidad, cuando se hacían partícipes, fornicaban, sacrificaban animales a los ídolos, comían de esas comidas, como los dije, hacían orgías, en algunos se bebía sangre, sacrificaban los animales de una manera inadecuada, bueno, etcétera, ocurría de todo. Entonces, básicamente es no participar en un culto idolátrico. Vimos también al comienzo de este estudio, bueno, como en la mitad, que otra razón era precisamente eso, los animales sacrificados a los ídolos. Y tiene que ver con lo mismo tiene que ver con lo mismo que estoy hablando. Pero el punto aquí es que debemos recordar que en medio de ese contexto están ocurriendo estas cosas. O sea, ellos, los gentiles, participaban normalmente de este tipo de cuestiones. Y entonces ahí va a haber un problema porque recuerden que dijeron los apóstoles que de Shabbat en Shabbat iban a ir escuchando la Torah, iban a ir aprendiendo, iban a ir guardando. O sea que hay un proceso también de transición, porque no se puede guardar todo de golpe porque ni siquiera se entiende y ni se conoce. Entonces de Shabbat en Shabbat, así como lo estamos haciendo nosotros aquí de Shabbat en Shabbat, vamos a ir aprendiendo Torah, las palabras del Creador, y vamos a ir incorporando a nuestras vidas y vamos a poner en práctica muchas cosas. Pero previo a ello, pues mientras venimos saliendo del paganismo, pues hay muchas cosas que nos cuestan y que van a tener un proceso, pero que se van a ir quitando. Entonces, Pablo tiene que tener en cuenta todas estas cuestiones con las cuales tienen que lidiar los gentiles, y en ese contexto él empieza a hablarles a ellos. En el caso de de la carta de Corintios, a partir del capítulo 7, él empieza a dar respuestas a preguntas que le han hecho. En el capítulo 7, versículo 1, empieza a decir eso y empieza como a dar respuesta a cuestiones que le han preguntado. Y también debemos recordar de que el tiempo de la hambruna descrita en Hechos 11, 27-29, que vimos la semana pasada, que era la época del emperador de Roma, Claudio, que estuvo en un periodo del año 41 al 54 después del Mesías. La carta de Pablo está dirigida a un grupo particular de la congregación. Se dirige a los conversos gentiles que tienen ciudadanía romana, quienes son los que tienen acceso a comer carne. Nosotros hoy en día
pues la mayoría de la gente, muchos, tienen acceso a comer carne o se abunda la carne. En la antigüedad, pues no es que fuera como es hoy en día, que están estas grandes empresas, industrias alimentarias, y pues hay carne, hay bastante carne. En esa época no era así. En el antiguo Medio Oriente no se acostumbraba a comer carne. Su dieta se basaba más en granos. Normalmente las carnes eran ofrecidas a los ídolos o en este caso los paganos o los que no eran de judíos, no eran del pueblo de Israel, a sus dioses, lo llamaban sus dioses. Ofrecían estas carnes ofrecían a los ídolos en los templos con sus respectivos rituales. Y luego se servían los comedores o también se usaba para comidas comunitarias. Es decir, se hacía el ritual de sacrificaban esas carnes a los ídolos y se servían para comer. En estos templos, en la antigüedad los templos eran muy importantes, ¿no? Y no solamente, digamos, que se utilizaba para temas de adoración, sino que habían comedores donde la gente iba a comer. Y dice aquí que comidas comunitarias porque a veces algunas personas, algunos ricos, hacían banquetes y, para los ciudadanos y ellos iban y comían. Y también estos templos eran como restaurantes en aquellos tiempos. Es decir, digamos que la gente iba a comer carne, pero no necesariamente ahí iban a participar de un ritual como tal de idolatría, sino que iban a comer, porque era un lugar donde había carne. Y digamos que no estaban directamente en el ritual, pero pues si ibas a comer ahí, de alguna manera vos sabías que esa carne había sido sacrificada a los ídolos, pero digamos que no te estabas haciendo partícipe del ritual como tal de la idolatría, o sea, no estás participando en el ritual, simplemente estás comiendo ahí. La carne que sobraba se vendía en el mercado, o sea, mucha carne cuando hacían estos rituales y la sacrificaban, había otra carne que la vendían en el mercado, pero hay algo aquí importante también que hay que resaltar de que los templos también se utilizaban como restaurantes, digamos, donde la gente iba a comer y no necesariamente había un ritual. Ellos estaban ahí en un ritual de sacrificio y luego comían, no, sino que iban allá, comían carne que anteriormente seguramente había sido sacrificada a ídolos. Y lo otro que hay que resaltar es que carnes de estas que sobraban las vendían en el mercado, pero no toda la carne que se vendía en el mercado había sido ofrecida a los ídolos. Entonces, cuando la gente iba al mercado, a la carnicería, había una carne ahí, algunas de esas habrían sido sacrificadas a los ídolos, otras no, pero pues la gente que llegaba ahí pues no sabía cuál sí, cuál no, no tenía ni idea. Por lo cual, quien comía en el templo sabía la fuente de donde provenía la carne. Entonces, si usted iba al templo, usted sabía que esa carne había sido seguramente sacrificada a los ídolos. Si era directamente en un ritual, pues obvio, estaba siendo partícipe de ello. Pero si ibas otro día a una comida como un restaurante, pues seguramente no estabas participando del ritual, pero entendías que esa carne seguramente había sido sacrificada a los ídolos. Dice, por lo cual el que comía en el templo se veía de la fuente donde provenía la carne, pero el que comía en la casa de algún pagano no podría saber a ciencia cierta, porque no necesariamente en las casas pues iban y compraban la carne en la carnicería y la servían a la mesa. Ahora, por otra parte, no en todos los templos se sacrificaban animales a los ídolos. Habían templos de dioses de la fertilidad donde se consagraban era solo productos agrícolas a esos ídolos. Habían dioses de la fertilidad que tenían que ver con la parte agrícola, no con los animales, entonces ahí no sacrificaban animales, sino que ofrecían los granos a los ídolos. Entonces dice que habían templos de dioses de fertilidad donde se consagraban era solo productos agrícolas a estos ídolos, pero también hacían comidas comunitarias para ayudar a mitigar el hambre de algunas personas en tiempos difíciles. Algo que se hacía también era que se, se hacían pues como hoy en día algunas iglesias o las iglesias tratan de hacer comedores para ayudar a gente pobre.
y no necesariamente se ha sacrificado esa carne a un ídolo, sino que simplemente es para ayudar a la gente pobre que está en las calles y les dan una comida. ¿Listo? Ahora, ¿quiénes eran los que tenían acceso a esas comidas que estábamos hablando acá? Les decía yo ahorita que no todos tenían acceso a comer carne. ¿Quiénes eran los que tenían acceso a comer carne? Y por eso hablamos aquí de que la carta de Pablo está dirigida en particular a una parte de la congregación que son los denominados ciudadanos. Los ciudadanos eran los que tenían acceso a la comida, pero pues dentro de esos ciudadanos habían como dos clases sociales, ¿no? Estaba la clase aristocrática, en la cual estaba el emperador y su familia, estaban los patricios, senadores, equites, que bueno, esto en otro momento lo explicaremos, pero son la gente de la élite. Y están las clases comunes, donde están los plebeyos, que es como decir la clase media, la clase trabajadora del pueblo, y están los libertos, los esclavos que habían ganado su libertad, esclavos como tal, que eran prácticamente objetos, no eran considerados como personas, no tenían derechos, y los extranjeros, que también en otra sociedad eran oprimidos, y por eso, bueno, entendemos que en Israel uno de los mandamientos es no oprimirás al extranjero, porque eso era lo que hacían las demás naciones. ¿Quiénes eran los que eran ciudadanos? Claramente, como lo vemos aquí en la imagen, los que eran ciudadanos eran los de las clases de élite, aristocráticas, y de las clases comunes, los únicos que tenían ciudadanía eran los plebeyos. Pero hay una diferencia aquí, pues si bien ellos podían comer carne, digamos que no, habían dos maneras de tener acceso a esa carne. Una era que en los templos, cuando se hacían las fiestas o los rituales, en ese momento pues se hacían sacrificios y ahí podían ingresar al templo y comer carne. La otra forma era que estas personas, como eran ricos, tenían dinero, pues tenían acceso a la carne y la comían en sus casas. O podían ir a banquetes en casas de amigos de ellos que también eran adinerados y allá comían carne. Y no necesariamente había un ritual de sacrificio a ídolos, como lo decíamos ahorita. Compraban la carne y iban y hacían banquetes en la casa. Por otra parte, y estos que están aquí, digamos que eran como denominados los fuertes, además porque tenían acceso al conocimiento, eran personas más educadas, habían sido educados seguramente en la filosofía y todos estos temas, mientras que ya las clases inferiores tenían menos conocimiento filosófico y obviamente tenían menos acceso a comer carne. Entonces, por ejemplo, los plebeyos que no pertenecían a esa clase aristocrática, la única forma de que de pronto tuvieran acceso a comer carne era cuando hacían fiestas y hacían banquetes comunitarios que les ofrecían uno de estos ricos y daban carne a los ciudadanos y pues como los plebeyos eran ciudadanos tenían acceso. O sea, recuerden que estos plebeyos prácticamente eran los que votaban por los senadores y todos estos. Entonces, los plebeyos solamente en ese contexto es que tenían acceso, en ese contexto de fiestas, a esos dioses paganos y esos banquetes comunitarios era que tenían acceso a comer carne. Entonces, digamos que dentro de la mentalidad de estos plebeyos o de estos que no tenían acceso a esas carnes, siempre relacionaban la carne y esas comidas con idolatría. Por otra parte, los de la parte aristocrática, los de la clase aristocrática, pues no lo veían así, no lo veían de esa manera porque ellos también comían carne que no necesariamente era sacrificada. Aquí vemos dos mentalidades diferentes debido a su condición social y también al nivel el nivel de educación y de manera de pensar cambia, ¿no? Entonces ahora sí, vámonos a 1 Corintios 8. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Claro, si yo solamente soy puro conocimiento, me puedo volver de alguna manera legalista o no tengo misericordia de las personas.
Pero el amor edifica, el amor es paciente, el amor sabe esperar, lo sufre, lo soporta. Entonces, de nada me sirve todo el conocimiento si no tengo el amor para aplicarlo. Y si alguno se imagina que sabe algo, bueno, otra cosa, como lo decíamos acá, el conocimiento también puede estar mezclado en este caso, como estamos hablando de gentiles, está mezclado con filosofía griega, vienen sacando, la idea es ir sacando esa mentalidad de la cabeza de ellos. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo, y eso lo vemos nosotros, que entre más aprendemos de la palabra, más nos damos cuenta que no sabemos nada. Parece un mar profundo que entre más nos adentramos, parece que aparecen muchas más cosas y definitivamente no sabemos nada. Pero si alguno ama a Elohim, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Elohim. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Elohim, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Yeshua el Mesías, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Es claro que los que ya tienen conocimiento, que están más avanzaditos, saben que hay un solo Elohim, que los demás dioses son inventos de los hombres. O sea, en realidad esos dioses no existen, son falsos. Hay un solo Elohim, ¿sí? En Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, el Señor vuestro Elohim, el Señor uno es. Algunos tenían claro eso, ¿sí? Y dentro del contexto en el que ellos vienen, pues hay muchos dioses. Los gentiles vienen en un contexto donde hay muchos dioses y muchos señores. Pero ya cuando entramos en el conocimiento sabemos que todos esos dioses son mentira. No existen. Hay un solo Elohim, creador de los cielos y de la tierra. Y es el Elohim de Israel. Dice, y hay un solo Mesías, hay un solo Señor que es el Mashiach. Dice, pero, versículo 7, pero no en todos hay este conocimiento. Porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos y su conciencia siendo débil se contamina. Entonces, al parecer, aquí se está refiriendo a aquellos, digámoslo así, las clases más bajas que no tienen acceso a carne o a estas comidas que normalmente cuando tienen acceso, siempre en un contexto de idolatría. Por eso ellos siempre relacionan el comer carne con idolatría, porque es donde tenían acceso. Habituados hasta que lo comen como sacrificado a los ídolos y su conciencia siendo débil se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Elohim, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Habían unos que, estos que, de las élites, ok, de ellos dentro de su pensamiento griego o su filosofía griega, los filósofos creían que tenían derecho a todo y no les importaba lo que pensaran los demás, pero sabemos que en el contexto hebreo sí se tiene en cuenta lo que piensen los demás. De hecho, el Mesías preguntaba quién dicen que soy. Y siempre pensando no solamente en mi propio beneficio, sino también pensando en el beneficio de los demás y en no hacer tropezar a los demás. Digamos que es es muy mal visto hacer tropezar a alguien en la emuná, en la fe, porque esto lo puede privar de la vida eterna. Entonces, algo que a pesar de que yo esté muy convencido de algo o que algo no me va a hacer daño por el conocimiento que yo tengo que también pensar en ese otro que si bien está viniendo al conocimiento que yo tengo, en su mente todavía hay muchas cosas, muchas cuestiones que él tiene de donde viene, del paganismo del que viene, que cuando me ve a mí que tengo más conocimiento de pronto haciendo algunas cosas, él las va a interpretar de otra manera. Y para él puede ser, puede representar un peligro o puede, esa mala interpretación lo puede llevar a tropezar. Y eso es lo que las personas que están más maduras deben de tener en cuenta con los que están apenas empezando. Dice, si bien la vianda no me hace menos aceptos, ¿por qué? Porque estos
al parecer estaban yendo a los templos, los que supuestamente tenían más conocimiento, estaban yendo a estos templos a participar de banquetes o a modo de restaurante de estos templos que en ese momento no estaban participando de un ritual como tal, de un ritual de idolatría, pero digamos que esas carnes que estaban ahí, pues eran en el templo. Si los ve uno de estos otros, de una va a relacionar porque en la mentalidad de él es que templo, carne, idolatría. Entonces Pablo aquí está apelando teniendo en cuenta de que estamos hablando de llevar esta gente gentil al conocimiento en ese proceso. Dice, si usted come, usted bien, listo, usted sabe que hay un solo Dios, que esos dioses son falsos, usted no está participando de un ritual idolátrico, ¿sí? Y los ídolos no existen, usted tiene eso en su cabeza y se sienta ahí a comer, aunque no está participando de ello. Dice, si usted come eso, no lo va a hacer más acepto, y si ellos no comen, porque en su mentalidad están pensando eso, tampoco van a ser más aceptos. Pero mirad que esta libertad vuestra, o sea, de aquellos que no tenían problema en irse a sentar allá, no en un contexto de ritual pagano, sino de sentarse en el templo a modo de restaurante a comer, mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque los débiles sí solamente tenían acceso a esas comidas en rituales y en fiestas de estos ídolos. Entonces lo asociaban de una con rituales idolátricos. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, o sea, en un templo, independientemente de lo que sea, ellos están pensando es templo, idolatría. La conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificados a los ídolos. Claro, él te va a ver a ti, tú sabes que no participaste en un ritual, estás comiendo ahí, pero él sí te va a ver y va a pensar, como él lo asocia siempre, todo lo que hacía ahí con idolatría, entonces él va a ser estimulado. Ah, ve, entonces no está mal que cuando me inviten a los banquetes de sacrificios a los ídolos de las fiestas, no está mal que yo venga a comer. Y entonces va a tener una interpretación equivocada. Dice, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil con quien Mashiach murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra el Mesías pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Es decir, si usted sabe que el hecho de ir a participar, así no sea del ritual, pero el sentarse ahí, usted sabe que muchos van a ver eso, los débiles, y van a tener una interpretación equivocada y te va a hacer, los va a hacer tropezar. Entonces mejor ni vayas ni comas carne, sino más bien cómela en tu casa. ¿Ya? Eso es lo que se está refiriendo ahí. Claramente aquí estamos hablando en un contexto de sacrificado a los ídolos, carnes o cosas que son alimentos que se pueden comer. Aquí no estamos hablando ya de, de que estaban comiendo cerdo o comiendo ese tipo de cosas, no, sino en el contexto de alimentos, lo que sí era alimento, pero que era sacrificado a los ídolos. ¿Por qué debemos interpretarlo así claramente? Porque digamos que hay gente que toma esto para decir que vea, puedo comer de todo. No, porque ya hemos venido viendo desde la Torá acá a lo que enseñó el Mesías y lo que ha venido hablando Pablo. Es claro que el mismo Pablo dice, porque por la palabra del Creador y la oración es santificada. Entonces, hay un pasaje, un salmo que dice, la sumatoria de tu palabra es verdad. Y en los principios de interpretación yo no puedo coger un, un versículo y de ahí armar una doctrina. Tengo que mirar todo el pensamiento de toda la escritura con varios versículos para poder formar una doctrina. Entonces, si no, Pablo estaría contradiciendo, ¿no? Ahora, vamos a Corintios capítulo 10. Corintios capítulo 10, vamos a ver en los primeros versículos donde Shaul o Pablo se va a remontar a la época cuando el pueblo fue liberado y pasaron por entre el medio del mar, y él les empieza a mostrar de que pues en ese contexto de cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, también muchos gentiles se adhirieron al pueblo. Y ustedes lo recuerdan en el módulo 1 que vimos bien eso.
Y él empieza como a mostrarles las cosas que sucedieron cuando caen en el tema de, caen en pecado con el tema del becerro de oro, ¿sí? Hacen una fiesta y hacen, dice aquí, a ver, aquí en el versículo, dice, versículo 7, no seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Este se levantó a jugar, pues tiene que ver con, tuvieron sexo ritual. De hecho, aquí lo dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron aquel día 23. Ese día ellos hicieron un, un ritual idolátrico, o sea, estaban supuestamente adorando a Hashem, pero lo estaban haciendo a las maneras de los dioses paganos, como un ritual de fertilidad donde tenían sexo, bueno, bebían, sacrificaban animales, etcétera. Por eso el Eterno, bueno, ustedes saben todo lo que pasó y que ese día hubo muerte. Entonces, él les está diciendo, así como el pueblo fue liberado y fueron sacados, así ustedes están siendo sacados, pero no crean que no pueden caer, ustedes pueden caer. Entonces él empieza a narrarles toda esta historia, cómo cayó el pueblo, y les dice, así que el que piensa estar firme, al primero les dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Elohim, que nos dejará tentar. Bueno, vamos al 14 más bien. Dice, vamos a empezar desde el 14, que fue el que citamos. Por tanto, amados, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre del Mesías. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo del Mesías. ¿De qué está hablando aquí? ¿De qué copa y de qué pan está hablando? Está hablando de la celebración de Pesach, de Pascua, ¿sí? Que es el contexto en el que el Mesías habló de que su cuerpo era el pan y que su sangre era simbolizaba el vino. La copa de bendición es una copa que se da en la celebración de Pesaj o Pascua. En esa celebración hay varias copas y la tercera copa es la copa de bendición, ¿ya? Que es en la época de la primavera, que estamos muy cercanos. Ya en el calendario de nosotros el otro mes se va a celebrar esta Moadín, esta santa cita, y se va a hablar de esta copa de bendición. Esa copa de bendición que se hacía en esa celebración de Pesach, resulta que los otros pueblos, esos otros pueblos paganos, también celebraban fiestas en esa época, y recuerde que en la antigüedad, en la época de la primavera, era que era cuando empezaban a nacer los cultivos y todo, empezaba a florecer, pues ellos hacían rituales de la fertilidad a sus dioses. El Eterno cuando saca al pueblo de Israel, o sea, no hay otros dioses, yo y el Elohim, que da la lluvia a su tiempo, que les da todo. Pero los paganos, pues tenían otro montón de dioses y a esos dioses hacían rituales de fertilidad. Había una celebración en Corinto que era para estas fechas de primavera, que eran los Juegos Sísmicos. Recuerden que en Grecia es donde surgen los Juegos Olímpicos, en la antigua Grecia. Y en Grecia, pues habían, además de los Juegos Olímpicos, habían otro tipo de juegos, los Juegos Ísmicos en Corintio, que era como por decir algo, los Juegos Panamericanos o algún tipo de juegos así, que eran ofrecidos a esos dioses. Y pues muchos de estos, el problema que tenían los gentiles es que están saliendo del paganismo, pero aún comercian y de todo, pues con amigos de ellos que tenían. Y se veían invitados a banquetes y a una cantidad de cosas. Por eso Shaul lo empieza a exhortar aquí, siendo solo, la copa de bendición que bendecimos de la comunión de la sangre del Mesías, y si partimos el pan de la comunión del cuerpo del Mesías, siendo un solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad de Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Los sacrificios se hacían, por ejemplo, en esta celebración de Pesach, los sacrificios se hacían en el altar. Y los del pueblo tenían acceso a esa comida. Normalmente, pues muchas de los sacrificios que se hacían en el templo, muchas de esas carnes una parte se ofrecía al creador y se quemaba y otra quedaba para los sacerdotes. Pero en Pesach
se sacrificaba allá en las áreas del altar al Creador y cada israelita iba y se comía esa carne. Era ofrecida al Creador, pero se comía por el pueblo. Entonces ahí ellos estaban haciendo partícipes del altar de Elohim en esa cena de Pesach. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Elohim. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. O sea, en esa misma temporada no puedes ir allá a los juegos ísmicos o participar de ese culto idolátrico y participar de esas cenas y luego venir acá y tratar de sentarte en la cena de Pesach y participar de la mesa de los demonios y de la mesa del Creador. Dice, o provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él, provocaremos a celos al Señor porque pues, el Señor está tratando de dirigirnos, está tratando de dirigirlos y de llevarlos, pero si se van a adorar a otro Dios o van a seguir allá siguiendo esos dioses, pues obviamente vas a acarrear males. Y el Creador tiene celos de sus hijos. Es como un padre que tiene un hijo, una hija, y digamos que la hija se mete con un tipo que al padre no le agrada, él va a tener celo. Celo de lo que le puede pasar a su hija o a su hijo. A ese celo es que se refiere. Dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. O sea, hay cosas que la palabra explícitamente no lo dice literalmente, y eso que no lo dice literalmente o que no habla, si no está en la Torá no dice que no se debe hacer algo, pues puede ser lícito. Pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Es decir, por poner un ejemplo hoy en día, no hay ningún versículo en la Torá que diga que yo no puedo fumar. No hay ninguno que diga, usted no puede fumar o usted no puede ir a una discoteca, algo así. Entonces, ¿es lícito? Pues la Torá no dice que no, entonces, ¿lo puedo hacer? Bueno, ahí donde digamos que de alguna forma lo habla sarcásticamente Pablo, dice, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Digamos que la Torá te da los elementos necesarios para tú poder evaluar algo que la Torá no dice, para evaluar si eso lo puedo hacer o no. En este caso, pues fumar, la Torá no dice, no, no puedes fumar, pero cuando analizo qué es lo que produce el cigarrillo en mi cuerpo, o qué pasa cuando voy a una discoteca y demás, pues obviamente me voy a dar cuenta que eso no me edifica, que eso no va a ser agradable ante los ojos del creador y que a pesar de que pueda ser lícito porque no hay algo que me lo prohíba, pues no me va a convenir, porque por el contrario no me va a edificar ni me va a acercar al creador. Antes al contrario, me va a alejar. Dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Lo que veníamos hablando, o sea, de pronto algunos de estos iban a comer a esos lugares, pero también luego pretendían venir a comer a la mesa del Señor. Entonces, ¿era lícito? De pronto sí, si no estás en un ritual pagano, pero no te conviene. Tienes que pensar en el otro. Ninguno busque su propio bien, sino en el otro. Es decir, listo, yo no estoy participando en un ritual pagano, pero de alguna manera esa carne, la procedencia de esa carne no, o ese alimento, yo sé de dónde es. Y si bien no estoy participando en ese ritual, y yo sé que hay un solo Dios y que los demás no son, para otra persona que me ve ahí en ese contexto, puede pensar de otra manera y le va a hacer daño a él, lo que veníamos hablando del capítulo 8. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. O sea, en la carnicería ya vimos de que vendían todo tipo de carnes. O sea, prácticamente más bien vaya y compre en la carnicería y mucho más si estamos en un contexto de hambruna, vaya a la carnicería, no pregunte nada. Si esta carne fue sacrificada, no pregunte nada. Ahí eso está mezclado, ya usted no está en el ritual pagano. No pregunte por motivos de conciencia
Dice, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Entonces, todo lo que Dios, Elohim creó es bueno y nada hay que desecharse. Y volvemos al mismo tema, está hablando de los animales que pueden comer. Dios los creó para eso, para comerlos. Entonces, cómpralo, llévatelo a tu casa, ora y come. Dice, porque el Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y quiere decir, de todo lo que se os ponga adelante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Obviamente, vuelvo y les digo, si un incrédulo los invita, no es que el incrédulo le puso cerdo y usted va a comer cerdo, no. Venimos hablando en un contexto de sacrificio de los ídolos. O sea, una carne que es de un animal que se puede comer, pero que fue sacrificado a los ídolos. Entonces dice aquí, si algún incrédulo los invita y quiere decir, de todo lo que os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque lo había comprado en la carnicería, no te ha dicho nada, te lo sirvió, ora y cómetelo. Mas si os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud. Es decir, si ya él te dice, ah, mira, esto fue sacrificado a tal ídolo, entonces ya no lo comas, porque si lo comes, sabiendo que él ya te dijo eso, pues vas a estimular en él precisamente de que, ah, está bien comer eso, está bien comer eso, entonces la persona lo va a interpretar de esta manera y va a seguir, y lo va a seguir haciendo, y pues obviamente eso no se debe hacer. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Si ya tú no estás participando o sea, tú no estás participando en ningún ritual idolátrico, pero a esa otra persona, a ese otro débil en la fe, sí le puede hacer daño eso. Entonces tienes que pensar menos en ti y más en los demás. ¿Por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué de ser censurado por aquello que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria del Creador. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. O sea, estar pendiente de todas las cuestiones. Si estás en un contexto con judíos, pues ya los judíos era una cosa muy diferente, porque ellos ya andan guardando la Torá, y es diferente a que, por ejemplo, estás en un contexto donde esto apenas están saliendo, hay que tenerles paciencia, hay que ser un buen ejemplo, y tener en cuenta todas estas cuestiones. Entonces, en conclusión aquí, es un tema de sacrificio a ídolos, está totalmente prohibido participar en un ritual idolátrico, en una fiesta, celebración de idolatría y comer de esas carnes. Pero lo que Pablo está diciendo, al otro día, o si esa carne, si es una carne, un alimento que puede comer, pues no preguntes nada, sino que ora y come, porque finalmente ese, Dios, ese Elohim, eso que le han hecho a lo que lo han ofrecido, pues no es verdadero, hay un solo Elohim. Ahora, eso me recuerda que en algún momento alguien por aquí creo que me preguntó que estaba comiendo halel, comida. O sea, en el pueblo de Israel o el judaísmo se come kosher. Tiene el sello kosher, que es un alimento apto. En el pueblo musulmán, lo que es kosher para el judío o para nosotros, para los musulmanes es halel. Entonces alguien me comentaba que iba a la tienda halel a comprar comida halel. Entonces aquí podemos mirar eso. Podemos analizar ese punto. ¿Por qué? Porque ahí estamos yendo ya directamente a un lugar donde yo soy consciente de que eso que está ahí ha sido ofrecido y sacrificado a ese Dios musulmán. Bueno, de pronto por ahí aparece otro y me dice, pero es el mismo Dios de Abraham. Y ellos sacaron de ahí de la Torá. Pero bueno, si somos un poco más estrictos,
podríamos decir que cuando empezamos a analizar y a comparar, que se supone que son los mismos, si es el mismo, ¿por qué no están haciendo lo mismo que nosotros? ¿Cómo nos damos cuenta si es un Dios, el Elohim verdadero o el Elohim falso? Bueno, precisamente por la Torah, por los mandamientos, decretos, estatutos. ¿Sí? Todo eso nos muestra que el Elohim de ellos es diferente al de nosotros. Y si me apuras, te digo que, y ahí pues es un poco delicado lo que va a decir, pero si me apuras, si comparamos el Elohim que nosotros creemos con el catolicismo, el cristianismo, vamos a empezar a ver que hay diferencias. El Elohim de Israel le dio a su pueblo su Torah, y digamos que hay unos errores que están cometiendo allá que están haciendo de Dios otro Elohim, diferente, ¿sí? Y eso lo vemos en algunos mandamientos tan sencillos como Shabbat. Por ejemplo, el Eterno mandó a celebrar Shabbat y y ellos están diciendo que el Dios de ellos dijo que no, que ya es cualquier día, o lo vemos con este mismo tema de los alimentos. No, yo ya puedo comer de todo, cuando el Eterno no ha dicho nada de eso. Entonces, en ese tema del Halel, yo recomendaría, no sé si aquí está la hermana, o si no está, bueno, y si va a ver la grabación después, le diría que pues debería abstenerse de eso porque ya por conciencia y demás, pues está sabiendo que eso fue sacrificado y ofrecido a otro Elohim y no el Elohim de Israel. Más bien, ahorita vimos más en estos tiempos donde digamos que hay un secularismo, que las carnes no son ofrecidas a ningunos ídolos necesariamente. Entonces, no sabes, compra y bendícelo, ora por él y cómetelo. Ahora, ¿qué sería lo ideal? Lo ideal, pues lo ideal sería comer kosher. Lo ideal sería comprar carne kosher o comida kosher, que uno sabe que todo está consagrado al Creador. Todo está consagrado al Creador, pero sabemos que también es difícil porque todos, si bien acá veíamos en la imagen de que solo algunos tenían acceso a la carne, bueno, yo diría que hoy en día también no todo el mundo tiene acceso a la carne. Yo infiero que los que estamos aquí tenemos computador o tenemos celular para conectarnos y demás, pues digamos que si nos paramos en este contexto de acá, seríamos como de plebeyos para acá, de ciudadanos, que tenemos modo de comprar carne y demás, pero hay gente que de pronto no come carne todos los días o no tiene acceso a carne. Eso es una realidad de hoy. Entonces, mucho menos va a tener para comprar carne kosher, por ejemplo, que es una carne que es de mayor calidad y obviamente por todo el seguimiento que se le hace, pues es más cara que una carne normal y no tendrían acceso a eso. Entonces, ¿qué principio aplicaría ahí? El que dice Pablo, no preguntes, bendícela y come. Ahora, si queremos ser más observantes, porque eso también es válido y en el contexto de Israel se propende por una mayor santidad y si querés elevar el mandamiento y entonces debido a que las carnes no se sabe y entonces querés no comer carne, sino comer vegano, lo que sea, bueno, es una decisión tuya y es válida y no la vamos a criticar ni mucho menos. Lo estás haciendo para el Señor y quieres tener una mayor observancia, está perfecto. Pero aquel que de pronto no lo ve de esa manera, pues lo puede hacer de la manera como lo estoy planteando. Pero sí lo ideal sería que si tenemos modo y la posibilidad, comer kosher, claro que sí. Eso sería lo ideal. Bueno, vamos a seguir acá porque ya vamos a analizar el otro texto. Espero que ahora al final si tienen una pregunta me la hacen para poder que avancemos. Vamos a mirar el último pasaje y es el de Colosenses, capítulo 2, versículo 16, pero vamos a leer un poco el contexto. Se cita mucho también para decir de que yo puedo comer de todo. Dice Colosenses 2:16, nadie os juzgue en comida o en bebida. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es del Mesías. Bueno, vamos a ir al texto directamente.
Colosenses 2. Y vamos a irlo leyendo, pero yo voy a ir leyendo el comentario. A ver. Del 1 al 7 dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, los que están en la Odisea, por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en el amor, para alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Elohim el Padre y del Mesías. Bueno, voy a leer el comentario. Acá está el versículo 7, dice, Pablo está contento porque los creyentes están andando de buena manera, guardando la Torá, firmes en la emuná, en Yeshua, y les dice que sigan de la misma manera en que fueron enseñados desde el principio. Él aquí, en el versículo 6 les dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Yeshua el Mesías, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la emuná, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracia. O sea, ellos iban andando bien, iban caminando bien, guardando Torah, lo que iban aprendiendo lo iban aplicando, y eso es lo que él les está diciendo. En el versículo 8 dice, por tanto, versículo 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según el Mesías. Dice, Pablo estaba también preocupado porque en ese momento había una falsa doctrina que los estaba amenazando. Bueno, tenían varias cosas que los amenazaban. Era como una mezcla de ocultismo pagano griego, legalismo judío de sus diferentes sectas y los del camino, que eran los nazarenos, y algo, o sea, dice ahí que con elementos muy parecidos al gnosticismo. El gnosticismo separa espíritu y cuerpo. Dice, decían que Yeshua, o sea, estos que tenían esa mezcla de todas estas cosas, decían que Yeshua no era plenamente divino ni hombre, sino uno de los seres semidivinos que servían de puente para salvar el abismo entre Elohim y el mundo. Por lo tanto, decían que Yeshua carecía de autoridad y capacidad para satisfacer las necesidades de los colosenses, que creyentes iluminados, sin embargo, podían alcanzar la plenitud espiritual por medio de conocimientos especiales y una rigurosa autodisciplina. Por eso él dice, mire, que nadie los engañe con filosofías que están mezcladas con, o sea, tienen parte de verdad, pero empiezan a mezclarle cosas gnósticas o otro tipo de pensamientos de otras filosofías y que se mostraban buenas. Y en especial cuando las personas van saliendo, y eso incluso pasa, o sea, hoy lo vemos en día que las personas, cuando uno es ignorante en un tema, pues es como un ciego. El problema es que si no tienes una persona que te guíe de la manera correcta, sino que empiezas a escuchar muchas voces distintas, te pueden llevar a la confusión o en algún momento alguna de esas voces te puede empezar a desviar, porque como tú no conoces, no sabes, en este caso no conoces la palabra y en ese caso de ellos no conocían la palabra y había muchos maestros de todas estas sectas, siempre iban a estar ahí porque en esa época sí se hacía proselitismo y entonces podían confundir a los nuevos creyentes que no hacían diferencia entre Torah escrita, Torah oral y todas estas historias y filosóficas que cuentan, ¿no? Porque ellas estaban mezclados con el helenismo, etcétera. Entonces había muchos pensamientos. Entonces mirad que nadie os engaña por medio de filosofías y huecas sutilezas, o sea, cosas pequeñas que te podían desviar. Muchas de ellas parecían verdad porque se muestran bonitas o porque digamos que tienen algo de verdad. Por ejemplo, las falacias, que son tres verdades y una mentira. Una falacia que son tres verdades y una mentira, pues una mentira, ¿qué hace? Te mata. O sea, la mezcla de bien y mal es una verdad adulterada. Y poniendo el ejemplo como el licor adulterado, si usted llega a tomar licor adulterado, ¿qué pasa? Lo deja ciego y hasta lo puede matar, porque te puede sacar del camino. Aquí estamos hablando de salvación y del camino del Creador.
Dice, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. O sea, ellos debían evaluar, o sea, que eso que les enseñaban o lo que le estaban diciendo, si realmente se ajustaba al Mesías. No si eran unas tradiciones humanas y no tenían nada que ver con el Señor, y mucho más si me llevan a quebrantar la Torá y los mandamientos que el Creador ha dado. Dice en el capítulo, a ver, vamos a ver desde el dice el 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces ahí empieza a hablar a este grupo gnóstico que decía que era un ser semidivino y no sé qué. Entonces le empieza, porque en él habita corporalmente la plenitud de la deidad, en el Mesías, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha en la mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso y carnal en la circuncisión del Mesías. Recuerdan que en Hechos vimos que estos de los fariseos les decían a ellos, ustedes deben ser circuncidados del prepucio para ser salvos, o sea, para salvación, usted tenía que cortarse el prepucio, y ese era el dogma, circuncisión física para salvación. Él, todavía seguían con eso, y él les dice, no, dice que no, la circuncisión no fue hecha a mano, sino que la circuncisión que nos hace el Mesías es la primera circuncisión que se debe hacer un gentil, la circuncisión del Mesías, que es la circuncisión del corazón. Y esa es la que te salva, porque esa es la que te corta, ¿sí? Como dice ahí, ese cuerpo pecaminoso y carnal, que es aquello que obstruye y no te deja oír la voz y obedecerla. Entonces, es eso a lo que se refiere. Esa circuncisión que nos hace el Mesías, que nos quita digámoslo así, esa circuncisión, no hace una circuncisión de los oídos, le hace espiritual, y eso nos permitió oír la voz del Creador y ahora sí empezarla a obedecer. Dice, sepultados con él en el bautismo. Recuerden que el bautismo pues, es la representación de que muero, soy sepultado y luego salgo para vida. Dice, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Elohim que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Y entonces ahí nos acordamos de cuando Pedro fue de Cornelio, que ellos no habían circuncidado, pero ya tenían el corazón circuncidado. Cornelio ya tenía el corazón circuncidado y su casa también, y fueron perdonados, y dice que derramó hasta el Ruach HaKodesh, el Espíritu, sobre ellos. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, lo decidió públicamente, triunfando sobre la cruz. Entonces, Pablo defiende la doctrina y aclara a los colosenses los aspectos doctrinales de la fe en Yeshua, como su naturaleza divina, y ese acta de los decretos son las maldiciones que vendrían por desobedecer la Torá, que es la muerte. En Gálatas 3:13 al 14 dice que Él nos redimió. Vamos a leerlo. Gálatas 3. Esto ya lo hemos visto en clases anteriores. Dice, el Mesías nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. O sea, Él se hizo maldito por nosotros, para que en el Mesías Yeshua la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Ruach. Sí, ya, bueno, no me voy a detener aquí. Recuerden que el guardar la Torah trae bendición y el no guardar la Torah trae maldición. Los gentiles, ¿qué eran? Unos malditos, no guardaban la Torah, estaban en maldición, eran pecadores. ¿Por qué? El pecado que es violación de la Torah. Entonces el Mesías murió, se hizo maldición, o sea, ¿qué fue lo que nos redimió? De la maldición, para que pudiéramos andar en la bendición y pudiéramos tener la bendición de Abraham. Eso ahí no me voy a detener porque eso ya, bueno, eso lo vimos en el módulo 1. Dice, también clavó las leyes de hombres. Sí, en Efesios 2:15 dice, y vamos a citarlo aquí también rápidamente. En Efesios 2:15. Es bueno recordar porque por la repetición es que aprendemos. Dice,
aboliendo, dice aquí en el 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Una persona que no ha estudiado bien va a decir que eso es la Torá, pero las personas que han leído un poco más, que han profundizado un poco más, saben que esa expresión de mandamientos expresados en ordenanzas dentro de la Torá oral es lo que se llaman geserot, cercos, que muchos de ellos son no hagas, para proteger el mandamiento del Creador. ¿Se acuerda que estuvimos hablando? Que, por ejemplo, esos cercos, uno de esos era el que, por ejemplo, Pedro con Cornelio, de que sabes cuán abominable es para un judío entrar en la casa de un extranjero, por todo lo que hacían los extranjeros. O sea, sacrificaban comida a los ídolos. Ustedes saben, ya hemos hablado que la comida es un acto de comunión donde se compartían creencias, se metía la mano en el mismo plato. Por eso cuando estaba comiendo o sea, en esa época no habían comedor, no habían, perdón, cuchillos, tenedores, comían con la mano y se servían en platos y usted metía la mano en el plato con la persona que estaba comiendo. Usted comía el pan y después de haber mordido volvía y lo metía ahí en el mismo plato con otra persona que también había mordido. O sea, estaban comiendo los mismos nutrientes, eran uno. Eso no se podía hacer. Para evitar la asimilación se colocaron esas leyes que ya hablamos. Y esos mandamientos que son ordenados son los que él quita, que es esa pared intermedia de separación, eso que los separaba de los gentiles, es lo que se quitó. Es lo que se quitó. Esas leyes de hombres se quitaron y por eso tuvo la visión Pedro y que obviamente con estos gentiles que ya habían sido purificados, que habían sido limpiados. Entonces, a eso se refiere acá, no a la Torá. También clava las leyes de hombres, pero ellos te dicen que estás pecando por incumplir estas leyes humanas. O sea, los fariseos recuerden que querían imponerles a ellos ¿qué? Guardar toda la Torá, y la Torá para un fariseo era la Torá escrita con la Torá oral, que incluye una cantidad de mandamientos que ellos sacaron, unas con sentido, otras exageradas y sin sentido, y algunas de esas o varias de esas son las que atacó Yeshua y Pablo. No a todas, porque por ahí hay otros textos en Hechos donde Pablo dice que él no atentó contra las costumbres, él solamente habló en contra de las que estaban mal, ¿no? Eso tenemos que tenerlo claro nosotros, porque no podemos ir criticando por criticar. Dice del 17 al 23, aquí es donde empieza, ¿no? Vamos a leer del 17, a ver. Perdón, vamos acá, es Colosenses, volvamos a Colosenses. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es del Mesías. Ya lo que dice acá. Dice, estos falsos maestros querían atraer a los discípulos para que realizaran sus prácticas particulares no estipuladas por la Torá. Bueno, vamos a leerlo todo primero y luego entonces venimos acá a leer. Vamos a leerlo todo. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es del Mesías. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. O sea, algunos dicen que son estos gnósticos que adoraban los ángeles o que eran los esenios, que adoraban los ángeles, en cuanto a los esenios, no es que adoraran los ángeles como si fueran un dios, sino que eran como intermediarios. Pero sí, en cuanto a los gnósticos, sí era, pues obviamente tenían una mezcla y era de otra manera. Dice, sino haciéndose de la cabeza, hundiéndose y uniéndose por los coyunturas y los ligamentos, que crece con el crecimiento que da Elohim, pues si habéis muerto con el Mesías en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques,
en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, vamos a ir por partes. Estos falsos maestros querían atraer a los discípulos para que realizaran sus prácticas particulares, no estipuladas por la Torá, sino estipuladas y creadas por ellos mismos, haciendo creer a los discípulos que si no hacían las cosas como ellos decían, no estaban cumpliendo correctamente la Torá. Entonces vemos cuando el Mesías le dice a los apóstoles que los escribas y los fariseos se sentaban en la cátedra de Moisés y ataban cargas pesadas a los hombres. O sea, que hicieran lo que ellos decían, pero no como ellos hacen, que ataban cargas pesadas a los hombres y ni aún ellos con un dedo querían moverlas. Es decir, muchas de esas estipulaciones que ellos habían colocado, ni siquiera ellos mismos las cumplían. Y eran mandamientos que ellos habían colocado, pero si las personas las quebrantaban, tú estabas en pecado. Ahora, estos gentiles, aquí está hablando Colosenses, gentiles, está hablando de los gentiles que apenas están entrando, pues menos, no conocían nada de esas cosas. Entonces fácilmente eran más vulnerables y más fácil de persuadir a engañarlos con esas doctrinas. Y entonces, si algo que ocurría en ese contexto era que, y que ocurre todavía ahora, es que si no haces las cosas como yo te digo, entonces usted está quebrantando el mandamiento. Si usted no hace esto, entonces usted no lo hace como yo lo hago, usted no está guardando el mandamiento correctamente, usted está quebrantando. Y entonces todo ese tipo de cuestiones de diferentes grupos eran bombardeados ellos. Dice, estos hombres juzgaban a los discípulos en la forma como guardaban la Torá, o como la estaban empezando a guardar, porque a ver, los gentiles no guardaban Torá, los gentiles eran más esclavos todavía, porque los gentiles adoraban muchos dioses y había muchos rituales para todos esos dioses, pero ellos no guardaban Shabbat, ellos no comían kosher, ellos no practicaban la Torá. Es apenas aquí donde apenas están viniendo a empezar a guardar y a conocer los mandamientos del Creador. Entonces, estos hombres, o sea, ellos apenas están entrando, estos hombres juzgaban a los discípulos en la forma como estaban guardando la Torá, pues no se amoldaba a las tradiciones humanas que ellos tenían al guardar las fiestas, los shabbats, la comida, sino que lo hacían a la manera, una manera más, o sea, como decía el Mesías, mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea, una manera más sencilla como Dios lo había mandado, conforme, como le enseñó el Mesías, conforme a la Torá. Como los nuevos discípulos no distinguían entre Torah oral y escrita, pues eran más vulnerables porque venían ellos y les empezaban a hablar y a decir, vea, usted tiene que hacer esto, lo otro, si usted no lo hace así, usted está quebrantando. No podemos tomar este texto, ¿sí? De que nadie os juzgue en comida y en bebida en cuanto a fiestas, luna nueva y días del Shabbat, porque es que ellos no guardaban, apenas estaban empezando a guardar. Entonces no quiere decir eso de que, vea, usted no guarde nada, pues ellos no lo guardaban. O sea, ellos no guardaban ni Shabbat, ni se preocupaban por la comida, ni nada de esto guardaban. Apenas ahorita están viniendo a entrar a empezar a guardar. Y ya están viniendo otros de otros grupos a decirles cómo deben guardarlo y que si no lo guardas de esa manera, entonces tú no estás guardando el mandamiento. A eso es que se está refiriendo. O sea, que no vengan de estos otros grupos a juzgarte cómo comes, cómo guardas las santas convocaciones. Dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es del Mesías. Entonces mire que dice aquí, algunos interpretan esto de que todo eso, las fiestas y todo eso es una simple sombra de lo que ha de venir y que el cuerpo es de Cristo, es decir, que Cristo que esa es la sombra de Cristo y Cristo ya vino y entonces ya todo eso, Cristo cumplió con todo eso, yo no tengo que celebrar nada de eso, ni comer de alguna manera, traigo el tema de la alimentación porque fue lo que estamos hablando, ni comer así, yo puedo comer de todo. No se está refiriendo a eso, ahí si leemos dice todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, sombra de lo que ha de venir, y esto hay que tenerlo muy claro.
Porque, a ver, esto es para que lo analicemos. Está hablando Shaul, Pablo. ¿Pablo caminó con el Mesías cuando estaba aquí en la tierra? No. Pablo se le apareció el Señor después de haber muerto y resucitado. A Pablo se le apareció fue el Señor resucitado. O sea, el Mesías ya había venido y estaba por volver otra vez. Aquí ya se había venido, había muerto, resucitado y se había ido. ¿Qué era lo que estaban esperando ellos? Que viniera. Pablo está diciendo, es sombra de lo que ha de venir, o sea, de algo que aún no ha ocurrido. Algo que aún no ha ocurrido. No es que Cristo ya vino y no, de lo que va a venir. ¿Quién va a venir? El Mesías. Es sombra de lo que ha de venir. ¿Quién va a venir? El Mesías. No que ya vino, que va a venir. Y interpretan esa sombra como algo malo. Cuando la sombra, o sea, la sombra no es algo malo. Aquí estamos viendo en esta imagen que están pues en una zona ahí donde está haciendo mucho sol, y cuando hay mucho sol, todo mundo que busca la sombra. ¿Y la sombra qué hace? Congrega gente. ¿La sombra qué hace? Hace que gente se una para estar debajo de la sombra, porque la sombra ¿qué? Protege. Y si en este caso de este árbol, la sombra me da hasta alimento, si es un árbol con frutos, la sombra me da frutos. La sombra me protege de la inclemencia del calor que me puede quemar, que me puede matar incluso, si estoy en un desierto. Y dice, algunos interpretan esto como que la sombra, como que eso es la sombra, por lo tanto no es importante. La realidad y verdad es el Mesías, por lo tanto ya no hay que guardarlos, pues la realidad es Yeshua. Claro, si tú quitas la sombra, a ver, la sombra que me indica, la sombra me indica que aquí hay un cuerpo, ¿sí o no? Si yo quito la sombra es porque yo quité esta realidad, porque esta realidad es la que produce la sombra. O sea que si yo quito esa sombra, estoy quitando la realidad, porque no hay sombra sin realidad, no hay sombra sin cuerpo. La sombra lo produce un cuerpo, o sea, la sombra hace parte del cuerpo. Si yo quito la sombra, quito todo. Entonces, cuando están diciendo que yo ya no tengo que hacer nada porque eso es sombra, estoy quitando la sombra, estoy quitando al Mesías. Porque toda esa sombra, las celebraciones, el Shabbat, las fiestas, todos esos mandamientos, y sobre todo en este caso las fiestas, son micracodes. Y esa palabra micra significa repasos, ensayos, ¿sí? Repaso, ensayo. ¿Ensayo de qué? Estamos ensayando y estamos repasando. Cada que pasan los años seguimos participando de esas santas convocaciones porque es un ensayo y un repaso de lo que va a venir. Cuando venga el Mesías, va a gobernar con su Torah, que es su ley, su constitución, y nosotros ya estamos habituados y estamos preparados para ese gobierno. ¿Por qué? Porque somos su pueblo. ¿Por qué? Porque bien decimos que somos sacerdotes. ¿Y cómo es posible que seamos sacerdotes y no conocemos? O sea, un sacerdote es aquel que intermediaba entre Elohim y el pueblo. Entonces, ¿cómo vas a ser un sacerdote si ni siquiera conoces los mandamientos del Creador? ¿Cómo vas a interceder por el pueblo? ¿Cómo vas a transmitirle las palabras del Creador al pueblo? Entonces tenemos que tener cuidado con lo que se quita y se remueve. La sombra me está diciendo que el Mesías está aquí conmigo. El Mesías está ahí. Y en medio de las celebraciones Él está ahí, porque Él es el que produce esa sombra. Y cuando Él venga, vamos a celebrar eso. Dice, pero si analizamos bien, dice todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, es decir, aún no ha venido. En Zacarías 14 del 16 al 19, lo invito para que ustedes lo lean en su casa porque eso ya lo hemos leído, habla de ya en el tiempo final, cuando el Mesías venga y tenga una guerra con las naciones para liberar al pueblo y estas naciones sean vencidas, dice que de en año las naciones tendrán que venir
a celebrar la fiesta del rey, que es la fiesta de los tabernáculos. Y las naciones que no quieran venir a celebrar esa santa celebración, aquellos que dicen, no, eso es una sombra, yo no tengo que hacer nada, yo no tengo que celebrar nada. Bueno, en ese momento, el Mesías, que va a ir a gobernar con vara de hierro, te va a decir que tienes que celebrar esa fiesta y tienes que ir a llevarle ofrendas al rey en la fiesta de los tabernáculos. ¿Sí? Dice, y si no vas, dice que no va a enviar la lluvia a su tiempo, o sea que no va a haber fruto en la tierra y vas a aguantar hambre. Ese va a ser el castigo, dice, para las naciones. Les invito a que lo lean en sus casas. Dice, al estar en la sombra de alguien, quiere decir que estoy cerca. Estar en la sombra es algo bueno, y si yo quito, bueno, la sombra, es porque estoy removiendo la realidad que produce la sombra. La cristiandad, al quitar la sombra, está quitando al Mesías. Es mejor tener cuidado con lo que removemos y con lo que reemplazamos o agregamos, pues la Torah dice que no le añadas ni le quites, pues vendrá maldición. En Deuteronomio 4.2 dice que no le añadas ni le quites a las palabras del Creador. Lo mismo lo dice en Apocalipsis 22, 18 al 19. Y quiero leer Proverbios 30, del 5 al 6, que ya vamos a acabar. Regálenme unos minutos. ¿Cuál era? Perdón. Ahorita voy a mirar acá, ya me olvidé. El 5 al 6. Okay. Dice, toda la palabra de Elohim es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. O sea, las palabras del Creador no les tenemos que tener mucho cuidado con qué le añadimos o qué le quitamos. Es peligroso porque hay muchos pasajes, aquí cité algunos, donde nos habla que no podemos hacer eso. Dice en el versículo, comentario del versículo 20 y 23, cuando dice, ¿te quieres someter de nuevo a mandamientos humanos? Todas esas enseñanzas tienen reputación de culto voluntario y trato duro al cuerpo, pero no te quita los apetitos de la carne. Debemos solo someternos a la Torah de Elohim. Entonces, estas personas que estaban persuadiendo a estos pequeños creyentes, digo pequeños en sentido espiritual, que apenas estaban aprendiendo, querían venirlos a someter a que guardaran las cosas con todas sus halajot, con todas sus leyes, o las maneras de pensar de ellos, y querían someterlos a esas leyes. Si bien los gentiles, ellos les dicen, quieren someterse de nuevo a mandamiento humano, ellos estaban adorando un poco de dioses y tenían un poco de rituales y ritos y una cantidad de cosas que tenían que someterse. Y ahorita estaban veniendo acá a la ley de la libertad, y estas personas con mandamientos de hombres querían someterlos a hacerlo de las formas y las maneras en que ellos lo hacían. Entonces le dice, no, ustedes ya son libres de hacer, si antes estaban sometidos a todos esos dioses, ahorita van a llegar acá y se van a dejar someter otra vez por leyes, más leyes de hombres. Hay que someterse a las leyes del Creador. Y bueno, una de esas leyes, viniendo a cuento, son el tema de la alimentación y son las santas convocaciones. Santas convocaciones que próximamente vamos a ver y las vamos a estudiar porque ya es tiempo. Ahora, el Eterno nos advierte que al final, en la era mesiánica, cuando venga el juicio y la salvación, juzgará a la humanidad y les tendrá en cuenta también lo que han comido. ¿Sí? En estos textos de Isaías 55, el 1 al 6, 65, el 1 al 6, bueno, estos textos los leímos allá cuando vimos el tema de los sacrificados a los ídolos en la Torá. Básicamente lo que está hablando es de personas que hacían esos rituales debajo de los árboles y cultos de la fertilidad y comían, aparte de que eran rituales a dioses paganos, además de ser esos rituales y sacrificaban animales, estos animales incluso eran animales no permitidos por la Torah para comer. O sea que era el doble el pecado. Participar en un ritual de idolatría y aparte de eso comer cosas tras de que no son animales aptos, aparte de eso sacrificados a los ídolos, y habla de cerdo y de que comen en los huertos cerdo, abominación y ratón. Dice, él va a tener en cuenta lo que comemos, porque el Eterno está pendiente de todo, cómo pensamos, cómo hablamos,
cómo vestimos, cómo comemos, cómo nos conducimos en esta vida. Él está interesado y en la Torá nos habla de cada una de estas cosas. Dice, pues el obedecer las leyes alimenticias que Adonai ordenó hacen parte de nuestra santidad. Yo creo que eso ya es claro, y en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, en Apocalipsis 22 del 11 al 12 nos dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es impuro, sea impuro todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Recuerden que santo es alguien apartado para vivir como Elohim dice que debemos vivir. Si esos somos nosotros, los santos, los que debemos santificarnos todavía más. Y precisamente nos reunimos a oír la palabra del Creador, precisamente para seguir con ese proceso de santificación. Sí, el Eterno nos ve Kadosh por el filtro del Mesías, que murió por nosotros y nos perdonó nuestros pecados. Pero ¿qué nos toca ahorita? Empezar a discipularnos, empezarnos a aprender, a entender la palabra del Creador de Shabbat en Shabbat, para irnos santificando, para ir teniendo una vida que cada vez más se ajuste a la voluntad del Creador y de lo que Él quiere de nosotros. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y concluyendo lo que hemos leído a lo largo de esta enseñanza, Primera de Pedro nos dice, Primera de Pedro 15 nos dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Hoy, perdón. A ver qué me pueden. Sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Toda la manera de vivir, en todas las áreas. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y en Levítico 11:43, no hagáis abominables vuestras almas por cualquier animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, para que no lleguéis a ser impuros, porque yo soy Adonai vuestro Elohim. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Porque yo soy Adonai, que os hice subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Elohim. Sed, por tanto, santos, porque yo soy santo. Así que Elohim directamente nos lo dice el Mesías, y el apóstol Pedro nos lo recuerda en su carta, ya inspirado por el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, nos dice que debemos ser santos en toda vuestra manera de vivir, y eso incluye incluso lo que comemos, mis amados. Así que espero que esta enseñanza les haya servido, les haya dado luz, que hayan podido comprender un poco más este tema de la alimentación, que hayan podido despejar algunas dudas, y si no, pues bueno, vamos a seguirlas despejando, vamos a seguir estudiando para tener mayor claridad en muchos puntos. Espero que haya sido de sus agrados. Shalom Ubrahot, vamos a orar y damos apertura de pronto a algunas preguntas o algo que quieran comentar. Padre amado, te damos muchas gracias por este tiempo que nos has regalado, por permitirnos una vez más postrarnos delante de tu presencia, invocar tu santo nombre y poder aprender de ti. Te damos gracias porque cada vez que somos expuestos a tu palabra nos desnuda, nos confronta, nos lleva a evaluar y a examinar nuestro interior y saber cómo estamos actuando, tener conciencia de lo que estamos haciendo. Y precisamente a través de esa conciencia y del nuevo conocimiento que estamos adquiriendo para acercarnos a ti, poder hacer las cosas que a ti te agradan, Padre. Siempre tratando de hacerlo de la mejor manera, poner en nuestro corazón hacerlo de la mejor manera y también pensando en que somos un ejemplo. Tu Mesías dijo que somos lámparas, de que tu luz debe alumbrar en nosotros, porque somos como lámparas para iluminar en medio de la oscuridad. Permite que sea luz, y no que nuestra luz sea tinieblas y hagamos tropezar a otros, Padre. Permítenos seguir aprendiendo de ti para que esa luz ilumine con más fuerza y podamos iluminar a otros y encender la llama de otros en sus corazones, Padre amado. Te pedimos que este resto de día sea bendición para nosotros y para nuestras familias. Y que terminemos este día en bendición, Padre. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.
Amén.